Hola, hemos estado hablando de la teoría ergódica de una manera como no se ha hablado hasta ahora, de una manera nueva. ¿Es esto una pedancia exagerada? ¿Es esto el resultado de no salir nunca de casa? Bueno, vamos a comenzar por responder la siguiente pregunta. ¿Por qué escribo tan buenos libros? Ese es el título del tercer capítulo de la obra de Friedrich Nietzsche, He aquí el hombre, de 1888. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta a por qué él escribe tan buenos libros es porque sus libros están escritos para el futuro, para una generación que todavía en la época de Nietzsche no había nacido y que debía de esperar para nacer. Nietzsche quería trascender a su tiempo. Él creía que podía ir más allá del horizonte de sus condiciones sociales. Un marxista diría que esto no pasa de ser una ilusión burguesa. ¿Es una ilusión burguesa? Si Marx mismo cree que él ha descubierto la manera de traspasar los horizontes de su propia época y muchos hoy día todavía siguen atenidos a un paradigma que ya murió, a una episteme que ya feneció, bueno, a nadie lo podemos culpar de vivir en camposantos. Nietzsche creía que él podía trascender el horizonte de su época y por eso escribía tan buenos libros, porque sus pensamientos eran hasta ese momento lo impensado, lo que no se tomaba en serio. Solamente en el futuro habría quien podría tomarlos en serio. Leamos las palabras directamente del joven, bueno, ya no tan joven en este momento, cuando saca este libro, Ecce Homo, 1888 más o menos, lo escribe, y es el capítulo 3, ¿por qué escribo tan buenos libros? Página 57, traducción de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, dice así: en última instancia, nadie puede escuchar en las cosas, incluidos los libros, más de lo que ya sabe. Se carece de oídos para escuchar aquello a lo cual no se tiene acceso desde la vivencia. Imaginémonos el caso extremo de que un libro no hable más que de vivencias que en su totalidad se encuentran situadas más allá de la posibilidad de una experiencia frecuente o también poco frecuente, de que sea el primer lenguaje para expresar una serie nueva de experiencias, algo nuevo, algo que vendrá. En este caso, sencillamente no se oye nada, no, lo cual produce la ilusión acústica de creer que donde no se oye nada, no hay tampoco nada. Esta es, en definitiva, mi experiencia ordinaria y, si se quiere, la originalidad de mi experiencia. Nietzsche nos dice que sus pensamientos, sus ideas son tan nuevos que solamente en el futuro podrán ser comprendidos. Sus ideas han trascendido su época histórica. Escuchemos a los marxistas decir que eso es imposible y que lo digan con palabras del siglo XIX, desde una episteme muerta y fenecida, hablando del trabajo como si todavía fuera eso que Marx dijo, como si la teoría del valor trabajo fuera trascendente a cualquier condición social. Bien, volvamos a Nietzsche. Entonces, por eso es por lo que él escribía tan buenos libros. Y esto se volvió una actitud en todo aquel que escribía desde nuevas ideas, según eso. Vamos a otro ejemplo. Miren, aquí tenemos a Franz Rosenzweig, Escritos políticos y teológicos. Franz Rosenzweig tiene un libro ya traducido al español desde hace muchos años que se titula La estrella de la redención. En él es en donde presenta ese pensamiento tan nuevo. La estrella de la redención va a hablar de Dios, el alma y el hombre. Es cada uno de los capítulos va a hablar de eso desde diferentes puntos de vista y va a tratar de encontrar una hermenéutica de lo inmenso. Pero bueno, aquí está, vamos a leer lo que él dice. Ni el experto ni la persona común quieren novedades. El primero es feliz si puede continuar en el camino que ya se ha trazado y en el cual ha aprendido las cosas. De otra manera, no sería un experto. El otro no quiere, si algún día tiene interés en la filosofía, que se le dé una filosofía nueva y revolucionaria. Él lo que quiere es la filosofía correcta, la filosofía del presente. De otra manera, no sería una persona común. Rosenzweig nos dice que los académicos al uso, los académicos de hoy, los que están buscando la filosofía del presente y que siempre están interesados en las nuevas novedades, todos esos académicos son personas simple y sencillamente comunes.
Lo que les interesa es que les llegue su beca, escribir en su próximo libro y que tenga buenas reseñas, que todo el mundo diga que se le entiende muy bien, que es claro, que es etcétera. Pero no que ha dicho ideas nuevas. No se pueden decir ideas nuevas. Quien las dice, bueno, está condenado a la locura. Pero Nietzsche tuvo una idea nueva, aunque a Borges no le parece tan nueva. Si nosotros vemos este libro de Borges, un libro muy conocido, La historia de la eternidad, tiene un artículo que se llama La doctrina de los ciclos, en donde con mala fortuna pretende refutar a Nietzsche invocando a Cantor, que luego algunos realmente van a derrotar a Nietzsche invocando a Cantor, pero Borges aquí lo hace de una manera literaria y vamos diciéndolo así. La hipótesis ergódica la refuta Rosenthal, realmente haciendo uso de un argumento kantoriano sobre la cardinalidad de los conjuntos que están en juego en la hipótesis ergódica, que ya expliqué. En lo que se llama estabilidad de Poisson, no pasa esto. En la hipótesis ergódica, tal cual la formularon Maxwell y Boltzmann, efectivamente se puede refutar con un argumento de tipo kantoriano. Pero la hipótesis cuasi ergódica, esa no se puede refutar con un argumento cuasi kantoriano. De hecho, en algunos casos se puede demostrar que sí funciona para ciertos sistemas físicos. Y basta con que esta funcione para que el teorema de recurrencia de Poincaré funcione. Y la idea del eterno retorno de Nietzsche tenga una base científica, o al menos una base matemática, ya que científica quizá nunca la tenga, pero matemática sí. Pero vamos a Borges. Borges parece no tener gusto por Zaratustra ni por el joven Nietzsche, ya que en gran medida se la pasa burlándose de él. Dice que cómo es posible que un filólogo como Nietzsche no haya descubierto la doctrina de los ciclos en los griegos, si ya estaba ahí, que no la haya descubierto en San Agustín, si San Agustín le dedica muchos capítulos a refutarla, y da una respuesta que nos muestra el gusto que le daba Nietzsche o lo bien que le caía a Nietzsche. Dice que a quien tiene aspiraciones de profeta no puede decir que encontró sus revelaciones en un viejo tratado de historia de la filosofía griega. No, le tiene que haber llegado como una revelación en un jardín, en una noche, en un día cuando iba caminando por un jardín, nos platica Nietzsche, tuvo la revelación de que ya había estado aquí antes. Nos lo repite en ese libro que se titula, en un fragmento de ese libro que se titula La ciencia alegre, la ciencia jovial, la gaya ciencia, como sea que lo hayan traducido, cuando le susurra a un demonio que todo lo que vivió lo volverá a vivir, todo lo que sufrió lo volverá a sufrir, todo lo que gozó lo volverá a gozar. Y ese fue un pensamiento terrible y tenebroso, un pensamiento nuevo. Pero bueno, ahí nos lo cuenta dramáticamente y se lo susurró un demonio. No lo leyó en el Wörterbuch de Sellner de filosofía clásica griega. Por supuesto que no, eso nomás le pasa a los profesores. Y los profesores no tienen ansias de profeta, los profesores lo que tienen es ansias de jubilado. Entonces, Borges realmente no tiene gusto por este señor Nietzsche y se toma la molestia de citar muchas fuentes, pero se le olvida una. Al riguroso Borges, exactamente como él culpó a Nietzsche, nosotros podemos culpar a Borges de que se le olvidó una referencia fundamental. ¿Cómo es posible que Borges, ese lector voraz e insaciable de la leyenda, no haya leído a Poincaré? No leyó a Henry Poincaré, y no digamos que haya tenido que leer sus memorias abstrusas de matemáticas. Poincaré escribió muchos libros, cuatro libros populares en donde discutía estos temas. Tiene uno, me parece que aquí, en esta edición, El valor de la ciencia, tiene uno que se titula, y que se aplica perfectamente a Nietzsche, se titula La Vía Láctea y la teoría de los gases. Trata de aplicar los razonamientos de la teoría de los gases adaptándolos al universo, a las estrellas, viendo las estrellas como un polvo que se puede tratar por los métodos estadísticos y que por lo tanto se les puede aplicar el teorema de la recurrencia. El universo va a recurrir.
es estable en el sentido de Poisson y por lo tanto todo lo que fue volverá a ser. He ahí el fundamento científico o matemático, mejor aún, el fundamento matemático de que la idea de Nietzsche no es realmente contradictoria, un eterno retorno es posible. Y si se quiere ver una demostración que no es precisamente la de Poincaré ya les mostré en cuál libro está, en el tercer volumen de los métodos nuevos de la mecánica celeste, pero si quieren otra, pueden buscar Introducción a la mecánica de los sistemas estelares. ¿Por qué? Porque se aplica a los sistemas estelares. Nietzsche, Zaratustra, tenía entonces buenos motivos y fundamentos para hablar del eterno retorno. ¿Quién se lo podía refutar? De hecho, ocurre algo interesante, miren. En este libro, The Kind of Motion We Call Heat, de Stephen Bruce, el tipo de movimiento que llamamos calor se traduce. Hay un capítulo en la página 627 que se titula La paradoja de la recurrencia. En él menciona a Nietzsche y nos dice que él encuentra necesario considerarlos juntos, ya que fue precisamente a finales del siglo XIX que los desarrollos en la ciencia se acoplaron fuertemente al desarrollo filosófico y cultural. Es decir, Nietzsche tomó la ciencia, consideró la ciencia. Muchos de los seguidores de Nietzsche de hoy día, por supuesto, descreen de la ciencia y creen que Nietzsche descreía de ella. Se equivocan rotundamente. Nietzsche es algo más que filosofía moral. También tiene un sólido fundamento matemático que sus acólitos suelen desdeñar porque pues son ignorantes todos ellos. No saben la regla de 3, menos van a saber un teorema de recurrencia, menos van a poder leer los pensamientos del filósofo. Para ellos, Nietzsche no solamente es trascendente, no solamente los trasciende, los deja completamente atrás. Y eso con física del siglo XIX, ya no hablemos de la física de hoy. Estos compañeros seguidores de Nietzsche que escriben tan buenos libros, los buenos libros que escriben únicamente son buenos porque cobran por ellos, pero fuera de eso no sirven para nada y habríamos de quemarlos. Pero bueno, no hagamos quema de libros. Leámoslos y despedacémoslos, porque eso es lo que son, o eso es para lo que sirven, para demostrar que muchas lecturas de Nietzsche están completamente equivocadas porque dejan de fuera la parte científica en la que se fundamenta. Y Nietzsche es una parte de la teoría del calor. ¿Por qué? Porque contrario a lo que suponía Nietzsche, nos dice Stephen Bruce, Nietzsche creía que el teorema de recurrencia era la refutación del materialismo porque él consideraba que materialismo era la segunda ley de la termodinámica. El crecimiento de la entropía es el materialismo. Y no, el crecimiento de la entropía precisamente se refuta con los teoremas de recurrencia y nos muestra que el mundo pues recurre, que la entropía pues no crece y baja y sube, es una función cuasi periódica, y lo que demuestra es que el mundo es profundamente mecanicista, profundamente mecanicista. La doctrina del eterno retorno es una doctrina mecanicista. Olvidémonos por un momento de sus implicaciones morales y notemos únicamente esa implicación. Nos da una explicación, eso es lo que nos va a dar Nietzsche, una explicación filosófico-moral del materialismo, qué tipo de moral y qué tipo de comportamiento debemos tener en un mundo completa y absolutamente materialista en el que rigen las leyes de la dinámica y no hay Dios. Por eso Dios ha muerto y las leyes de la dinámica no son su sustituto, las leyes de la dinámica no son dioses, como algunos tontos lo dicen por ahí. Las leyes de la dinámica son simplemente hipótesis, las mejores hipótesis científicas que se tenían a finales del siglo XIX y que son las que fundamentaron la doctrina del eterno retorno. Pero ¿qué opina mucha gente sobre el eterno retorno? Bueno, vamos a una opinión de un sabio mexicano, Luis Villoro. Luis Villoro, educado como fenomenólogo por Gauss. ¿Qué opina de la doctrina del eterno retorno? Bueno, él dice aquí en este libro que se llama Páginas Filosóficas de la Universidad Veracruzana, en el artículo, creo que es el primer artículo, sí es el primer artículo, El hombre y el sentido,
Dice en la página 27, el fin del morir es nacer, y el del nacer morir para siempre sin cuenta. Esa sería la doctrina del eterno retorno, la opinión de Villoro. Nada más horrible que esta idea de un mundo que se reitera estúpidamente a sí mismo, reafirmando sin cesar una eterna y hastiada monotonía. Eso es una opinión de Luis Villoro. No le gustaba el eterno retorno. Bueno, no nos tiene que gustar. Si recordamos, mencioné a San Agustín en este libro, La Ciudad de Dios, que yo lo tengo en esta edición de Dover. En La Ciudad de Dios nos va a hablar en el libro 12, y les voy a decir en cuáles capítulos nos habla de eso. En los capítulos 12, libro 12, capítulo 12, libro 12, capítulo 13, capítulo 14, incluso se titula La teoría cíclica de la historia mundial, el capítulo 15, el capítulo 16, el capítulo 18. ¿Y qué es lo que no le gusta? Bueno, lo que dijo Borges es correcto. Si ustedes lo leen, van a encontrar que San Agustín nos dice que de alguna manera que Jesucristo sea crucificado una infinidad de veces devalúa la crucifixión, devalúa la salvación. Entonces, pues no solamente tiene que pasar una vez. Y en Zaratustra, ¿dónde viene esto? En Zaratustra, el pensamiento abismal, el nuevo pensamiento que no iba a ser comprendido por nadie y que sigue sin ser comprendido o tomado en serio. Bueno, algunos se lo toman en serio, otros no, otros nada más lo usan para beber y para aventarse a un barranco. Entonces está sobre la visión y el enigma. Bueno, yo lo uso en esta edición porque no tengo la edición en español, no sé si esta sea mejor. Esta es la edición Penguin, traducida por R.J. Hollingsdale. A mí me parece que las mejores traducciones al inglés son las de Walter Kaufman, pero pues no la tengo. No tengo pues tengo otros en esas, pero en este no. De todos modos, en lo que se titula La visión y el enigma, en la parte 2, la visión y el enigma tiene dos partes. En la parte 2 es cuando Zaratustra nos habla de su pensamiento abismal, y así como en susurro se lo habla a un enano que es el espíritu de la gravedad. La puerta que nos conecta con el infinito futuro y con el infinito pasado es el presente, es el momento presente. Y este momento ya ha estado aquí antes, por lo tanto, tenemos un ciclo que se cierra. Hay un libro interesante, también en inglés, Nietzsche como filósofo, de Arthur Danto, que va a discutir la eterna recurrencia en la página 203, la página 203 en adelante, discute ese argumento. Él sí menciona el teorema de recurrencia de Poincaré, pero no es, digámoslo así, pero toma demasiado literal el argumento de las fuerzas de Nietzsche, el que toma de los fragmentos póstumos. No tomemos muy en serio esas demostraciones. Obviamente esas demostraciones estaban lastradas por una falta de precisión lingüística, por una falta de conocimientos matemáticos, pero lo que tenía importancia era la idea misma de un universo que recurre. Y esa idea ya estaba suplementada en Poincaré. Si Nietzsche hubiera conocido la doctrina de Poincaré y hubiera podido comprender las ecuaciones diferenciales, sin duda las habría citado. Entonces, no nos dejemos llevar por argumentos que tratan de tomar demasiado literalmente lo que dijo Nietzsche, porque literalmente lo que nos dice es completamente falso. Pero la idea intuitiva no lo es. Podemos suponer que la demostración que nos ofrece Nietzsche es una de tantas demostraciones equívocas del teorema de la recurrencia, como puede haber muchas. Y otro libro que amerita más comentario es el de Karl Lowitt, La filosofía de Nietzsche del eterno retorno, en donde página tras página nos habla del eterno retorno, pero nunca nos menciona a Poincaré. Es lo malo de los filósofos, de este tipo de filósofos que desdeñan la ciencia, pero que recurren
paso a paso a los griegos. Ciertamente Nietzsche tenía mucho de influencia de los griegos, pero en el caso del eterno retorno no es comprensible esa idea desde esas premisas. Necesitamos comprenderlo desde la teoría ergódica porque ese es su fundamento matemático. Y aquí de lo que se trata es de matemáticas. Muchas gracias.